Ya pasamos al último trabajo de hoy, que presenta Mateo Suster en coautoría con Juan Conrit, Emiliano Musi y Manuel Espro, intitulado La renta de la tierra petrolera y gasífera como compensación a la baja productividad industrial en la Argentina. Bueno, gracias por la organización del seminario. Marcar que como somos entes universitarios, avisar que estamos de paro en la universidad por los salarios, dado el contexto, me parece bueno marcar por lo menos en la UBA, aunque soy de la UNS, también soy de la UBA, y contar que estamos de paro. Bueno, el trabajo que hicimos con los compañeros, con Musi, Espro, Suster, es parte de un proyecto más general de investigación, de un PIO IPF con ICET, que venimos trabajando sobre la renta digamos, petrolera en la Argentina, y el trabajo se enmarca en una discusión más general en relación a la especificidad de la acumulación de capital en Argentina y en realidad a nivel de América del Sur. Lo que tratamos de mostrar es tratar de analizar qué rol juega la renta en la reproducción de la acumulación de capital en Argentina y tomando sobre la base de la problemática del tipo de políticas que se toman y el rol del Estado en el sostén del desarrollo industrial. Hay ciertas características del desarrollo industrial que tomamos, digamos, seguimos los desarrollos hechos por Juan Ignacio Carrera en relación al lugar que juega América del Sur y Argentina en particular en la acumulación de capital a nivel mundial, que remiten a una industria en general manufacturera con baja productividad. Esto es algo que comienza en la ISI como característica más general, y que esa baja productividad es algo que se sostiene en el tiempo, y en el último ciclo encontramos que se agranda más la brecha, tomado en términos de agregado y de por subprogramas o sectores internos al sector. Entonces la pregunta que surge es cómo se sostiene una acumulación de capital sostenida, una baja productividad en forma, digamos, permanente. Una de las cosas que aparecen, acá, digamos, estoy viendo cómo... Una cosa que aparece es este gráfico, que es una continuación del gráfico realizado por Ignacio Carrera en sus trabajos más largos sobre este tema, que muestra cómo hay un sostenimiento después de una caída en torno a un 20% que va oscilando históricamente, bajo la apariencia de que se va achicando porque crece la productividad a nivel nacional, pero si uno lo compara con Estados Unidos, ese crecimiento es para acompañar el crecimiento y por tanto para mantener la brecha. Con ciclos, con momentos históricos diferentes, es muy oscilante, pero se mantiene. Y ahora después vamos a analizar el último ciclo, el ciclo más actual, que es donde vamos a concentrarnos en este trabajo, pero donde lo que aparece es algo como característico a nivel general y no algo específico de un momento u otro. Y la pregunta es cómo se sostiene la acumulación de capital, y lo que encontramos es que la rentabilidad del capital oscila también con muchos cambios y con muchos ciclos, pero oscila en torno a una tasa de ganancia similar a la tasa de ganancia de Estados Unidos. Es decir, con una productividad de un quinto se obtiene una rentabilidad similar. Y eso también es algo que aparece en el resto de países de América del Sur. Si vemos Argentina, su tasa de ganancia, esto es la tasa de ganancia de las empresas estadounidenses en la región, más o menos se mueve similar, oscilando, con una tendencia a caídas similares, momentos similares, y cuando vemos el agregado de América del Sur, lo que vemos es que la tasa de ganancia oscila mucho más, digamos, con picos más altos y caídas más profundas, pero que uno puede ver que oscila en torno a una misma media, con una productividad muy por debajo de la media. Entonces ahí aparece un problema, y el problema que es, bueno, cómo se logra que un capital con una baja productividad logre valorizarse, y lo que aparece es que, bueno, aparece una serie de políticas públicas como la explicación de esto, y esas políticas tienen que ver con los subsidios, con el proteccionismo y con otros mecanismos de transferencias directas e indirectas. La pregunta es cuál es la fuente que permite sostener esas políticas, porque aparecen como, muchas veces en la literatura, como modelos o como tendencias políticas o disputas políticas abstraídas del contenido. Y en ese punto introducimos que hay un sector en particular, que son sectores exportadores de materias primas, que obtiene una rentabilidad sostenidamente por encima de la media. Y esa rentabilidad sostenidamente por encima de la media remite a las condiciones de producción y a la propiedad privada sobre condiciones no reproducibles, siguiendo los desarrollos de Marx sobre la renta de la tierra, y bueno, las críticas y comparte con Ricardo en algunos aspectos y en otros no. Lo que aparece es un desarrollo de una masa de riqueza que es factible, sea apropiada, pero que no remiten a la inversión en capital o en condiciones de mayor productividad por el capital, sino que tiene como base una inversión en el sector, pero que la diferencia está por la fertilidad de la tierra y la productividad del trabajo mayor en la tierra. En el caso agrario, hubo menores costos de extracción, en el caso del petróleo, la minería.
Y eso va a llevar a que los países que tengan una mayor rentabilidad, en el caso de Argentina, una mayor productividad, aparezca una ganancia extraordinaria, me salte un gráfico, pero bueno, una ganancia extraordinaria que escapa de las manos de los capitalistas por la competencia, por acceder a esas mejores tierras, y debería ir a los terratenientes. Debería ir, digo, porque bueno, por la propiedad privada debería pagarse un arrendamiento, debería pagarse, en el caso de la tierra agraria, propiedad privada, o en el caso de la tierra pública, digamos, las regalías u otro tipo de formas de acceder a la renta, debería ir al dueño de la tierra. Sin embargo, dado que no va a reproducir un capital, porque es una condición natural, no producto del trabajo humano, es factible de ser disputada, y aparecen mecanismos por los cuales el Estado media en la apropiación de la renta. Más conocidamente las retenciones, impuestos a las exportaciones, regulación del comercio exterior, pero también otros mecanismos como el tipo de cambio, una tendencia que se sobrevalúa en las monedas en América del Sur, y en Argentina en particular, que permite que el exportador, al liquidar sus divisas, obtenga menos de moneda local, y que los sujetos que o fuguen capital o importen maquinaria o insumos para la producción, se vea abaratado eso y apropien parte de esa renta. A esto, como condición general, se le va a sumar un proceso por el cual esa sostenida, como señalábamos, menor productividad se sostiene en el tiempo, pero en el tiempo va cambiando el peso relativo que tiene la renta de la tierra. Y van apareciendo otros elementos de sostenimiento que tienen que ver que cuando va cayendo la renta de la tierra aparece con más fuerza la baja salarial, que también, visto en términos absolutos, este gráfico, aparece como que siempre está en crecimiento hasta el 74 y después comienza a caer, pero ya hay una brecha con relación a la evolución salarial de Estados Unidos, tomando como referencia, se podrían tomar otros países, y que esa brecha se agranda en el periodo posterior al 74. Esto aparece como un cambio de modelo, como que cambió un modelo donde se priorizaba el mercado interno y la expansión del salario, uno donde cae el salario y aparece una valorización financiera, pero que es un mecanismo de compensar lo que va perdiéndose por renta de la tierra por la vía de aumentar la tasa de explotación. El siguiente elemento que encontramos es el fuerte crecimiento de la deuda, y la deuda aparece como disociada del modelo anterior, es decir, aparece como un elemento financiero puro. Sin embargo, cuando vemos el mecanismo de deuda, su objetivo es sostener esos mismos capitales, pero de una manera más concentrada, de una menor magnitud, por eso lo que aparece como un proceso de desindustrialización lo entendemos como un proceso de concentración y centralización. Disculpen si se escucha acá mi hijo, pero bueno, en la cuarentena no queda otra que trabajar de estas maneras. Hola, saluda ahí. En ese aspecto lo que encontramos es que la deuda externa aparece en ciclos contrapuestos con la renta de la tierra. Es decir, la deuda pública está puesto en rojo, cuando cae son pagos, y cuando sube es un endeudamiento mayor que los pagos y la salida neta, y en eso encontramos que la renta aparece creciendo y pagando la deuda, y cuando cae cuando cae la renta sube fuerte la deuda, y luego es pagada en el ciclo siguiente. Pero presentado como políticas autónomas, esto nos lleva a una mirada donde es la política la que define ese movimiento, y no los cambios políticos son explicados por el cambio en lo específico de la reproducción del capital en Argentina. Fui rápido porque esto es, digamos, no es lo específico del paper, pero me parece importante introducirlo para abordar específicamente el ciclo actual. La reproducción de especificidad lo que nos muestra es que esta brecha que veíamos en el final de este gráfico, se observa cómo esto se profundizó en el último ciclo. Con la nueva expansión de la renta se reproduce la especificidad anterior, aumenta la política pública hacia la industria, aumentan subsidios vía energéticos y de otro tipo, aumentan las transferencias a través de abaratamiento de los alimentos que permiten, digamos, una transferencia a través del salario de la clase obrera, pero la brecha de productividad se agranda. Y es decir, hay que sostener a ese capital de alguna manera, y la política pública, que aparece como contrapuesta al modelo neoliberal, sostiene una industria que va perdiendo peso en términos de la productividad con respecto al sector, algo que observamos también a nivel sectorial. El gráfico está un poco distorsionado por los picos, pero lo que se ve es un estancamiento, una caída desagregado por sectores. El sector automotriz, que como el ejemplo digamos, más paradigmático de esto, tiene un pequeño piquito digamos, en el 2009 por, digamos, la crisis en Estados Unidos, pero que después vuelve a su tendencia de caída en relación a una referencia como es Estados Unidos. Si vemos la rentabilidad del momento, lo que vemos claramente con el pico del precio de la soja, y aparece en evidencia el rol de la renta agraria, el conflicto del campo del 2008,
muestra que gran parte de esto aparece sostenido sobre la renta agraria. Ahora, ¿qué pasa específicamente con la renta petrolera? En general, si vemos la renta agraria, tiene un peso importante, pero muchos trabajos han criticado la idea de que es tan central porque su peso en total de la economía no es tan grande. Aunque es mayor del que en general aparece en los estudios, porque se toman en cuenta mecanismos como la sobrevaluación y otros mecanismos de apropiación de renta, en este trabajo lo que hemos mostrado es que si incorporamos la renta petrolera, lo que vamos a ver es que es mucho más relevante la renta en su conjunto. El sector petrolero deja de ser un sector, digamos, exportador en los 90, pero sin embargo sigue teniendo un peso muy importante por varios estudios que trabajan en renta petrolera más clásicos, desde otras perspectivas, pero que muestran en torno a un 5% del PBI. Este trabajo vamos a mostrar que es más alta todavía. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta muchos mecanismos por los cuales se apropia. ¿Qué lo que encontramos? Es que hay un peso muy importante de las políticas que tienen que ver con el control de precios del barril del petróleo y con el control de precios del gas, que llevan a un abaratamiento del gas, y eso implica una apropiación por parte de los que consumen esa energía de una riqueza, porque si no tendrían que pagarlo mucho más caro, es decir, que están apropiándose parte de la renta. ¿A costa de quién? Bueno, lo primero que quisimos mirar es si el sector en sí mismo apropiaba renta. Habíamos visto en el sector agrario que había una ganancia extraordinaria del sector en sí mismo. Acá lo que vemos es que cuando comparamos la tasa de ganancia del sector petrolero en relación al resto de la industrial, nos da o en torno a la media o por debajo. Esto tanto comparando en las empresas privadas como YPF, que era privada y luego estatizada, y las comparamos en relación a la media argentina y después en relación a las medias de las empresas públicas a nivel mundial, en base a diferentes bases de datos que en todo caso después puedo comentar. Este gráfico nos muestra, la referencia es la línea, digamos, roja es el capital industrial, y lo que observamos es un pico que tiene acá Tecpetrol. En general, YPF tiene una pequeña rentabilidad por encima y después tiene una tendencia a una caída muy profunda, y el resto opera por debajo de la media. Es decir, no aparece, al menos en el ciclo de expansión de la renta de los precios del combustible y los precios del petróleo a nivel mundial, que el sujeto de apropiación sea el propio sector. Tampoco aparecen las distribuidoras o en, digamos, el transporte del gas. Vemos que es sostenidamente por debajo, hasta el final, cuando con el macrismo recuperan su rentabilidad muy fuerte, sobre todo, digamos, algunas empresas. Y esto es mirando todas las empresas públicas a nivel mundial, una base de datos de National Oil Company Database, e YPF. Observamos que YPF del promedio se encuentra, digamos, por debajo del promedio de las empresas públicas a nivel mundial, digamos, sostenidamente. Es decir, no solo están o en torno a la media de la general, sino también están por debajo de otras empresas públicas, lo cual nos muestra que no es el sector que se apropia de esta renta. Esto diferencia a algunos otros estudios que trabajan con otra metodología, básicamente con costos y con, digamos, otro tipo de estudios que en general tienden a magnificar el peso del sector, porque al tomar una metodología que no toma el conjunto del capital, esto es un cálculo de tasa de ganancia del conjunto del capital adelantado y las ganancias, y otros cálculos toman solo los costos, lo cual subestima, digamos, los costos más del capital fijo y otros elementos de la rotación de capital, y hacen que la rentabilidad por margen le dé más alta y pareciera ser que es un sector de apropiación de renta. En nuestro trabajo, el sector mismo no sería un sector de apropiación de renta. Esto no significa que no haya renta, porque como dijimos, la renta es factible de ser disputada. Y lo que vimos es que tampoco aparecía el Estado a través de las regalías o los impuestos a exportaciones como el sujeto de apropiación directo, sino que lo que aparecía era a través de las tarifas trasladar la renta de la tierra hacia quien consume esas tarifas, el gas y el petróleo. Entonces lo que hicimos fue tratar de ver los diferentes mecanismos de apropiación, y lo que encontramos es, por un lado, en los 90 es más relevante digamos, de lo que está tomado, porque incorporamos en la medición el tema del tipo de cambio. Al tomar en cuenta la sobrevaluación de la moneda entre los 90 y en un periodo del ciclo posterior, lo que encontramos es que la renta de la tierra es más alta de lo que se cree, porque aunque nominalmente el precio del combustible se vende cercano al precio mundial, si tomamos en cuenta que eso está con una moneda sobrevaluada, a la hora del pago efectivo que eso implica en relación a la riqueza producida nacionalmente, está por debajo. Y por lo tanto había ya transferencia de renta de la tierra por la vía del consumo, de los capitales que consumen gas y los capitales que consumen petróleo, o refinados de petróleo, durante los 90. Y esto en general no está computado.
En el periodo posterior lo que vemos es que cobra mucha importancia el gas, porque bueno, se regula el precio de acceso al gas, y bueno, también el precio del petróleo, y pierden peso las exportaciones y digamos, las retenciones aparecen en un periodo, pero no tienen mucha relevancia. Tanto regalías como retenciones son menores, y lo principal es una política de sostenimiento del precio del combustible que lleva a una menor rentabilidad del sector y a una transferencia, una masa de renta hacia el resto. Entonces, si tomamos ahora, tomando el conjunto de la plusvalía, es decir, partimos de las cuentas nacionales, tomamos el conjunto de la producción y descontamos el consumo intermedio, los salarios y el consumo de capital fijo, nos queda, digamos, lo que en una bibliografía ya aparece como excedente neto de producción, que en realidad es la masa de riqueza producida por la explotación de los trabajadores dentro del ámbito nacional, apropiada de afuera y producida localmente. Lo que nos da es que la renta cobra una significancia muy grande, y sobre todo en el pico de momento de expansión, pero también que muestra, digamos, su contracción muy fuerte cuando caen los precios, y a nuestro entender esto es clave para entender los cambios en la política. Es decir, no es que las políticas ocasionaron esto, sino que la muy fuerte suba del precio a nivel mundial habilita una masa de riqueza que permite sostener la industria, habilita unas políticas en ese sentido, pero cuando cae esa fuente de riqueza, esas políticas se muestran, digamos, con una menor potencia para reproducir lo mismo y cambian. Si a esto le sumamos los estudios que mostraban la renta de la tierra y sumamos los dos elementos de renta, llegamos a niveles muy relevantes del conjunto de la acumulación de capital que hacen a la reproducción genérica de este espacio nacional. Y en ese punto nos parece importante, con esto voy cerrando, poner en relevancia estos cálculos y esta discusión, porque por más que uno pueda verlo a nivel mundial, que el rol de Argentina sigue siendo exportador de materias primas, en general hay una tendencia a analizar el sector y el desarrollo del resto de la economía sobre la base de las políticas públicas, abstrayéndose del contenido de la misma. Aparece como una disputa entre modelos, lo que aparece como lo que en realidad es una unidad de unas ciertas políticas en el momento de contracción que apuntan a bajar salarios y a endeudarse, y una política de expansión salarial limitada con todo lo que, por ejemplo, mostró Salvia del no cambio estructural que se da, digamos, en Argentina en el periodo de expansión, pero que sí hay una recuperación fuerte del salario industrial, sí hay una recuperación del empleo industrial, pero que llega a un límite cuando la fuente que permitía eso se contrae. Y que aparece de nuevo la baja salarial, que no empieza con el macrismo, sino que empieza con el último periodo del gobierno anterior, del kirchnerismo, y que obviamente se agudiza con una necesidad de endeudarse, y que cuando el endeudamiento muestra su límite, sosteniendo en alguna medida ante un periodo de la actividad, empieza a aparecer el problema de la imposibilidad de pagar eso. Y esto entonces, el poner de relieve la renta, nos pone delante que tanto estas dos alternativas aparecen como antinomias o como dos pugnas, aparece, no sé, una idea del empate hegemónico, en la bibliografía, etc., en realidad son una unidad, y que en esa unidad reproducen un capital que es inviable para sostener la acumulación de capital por sí mismo, y es inviable para sostener las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, con un empeoramiento que obviamente hoy con el COVID se agudiza, pero que es de carácter más general. Y que en ese sentido las políticas públicas que apuntan al sostén de ese sector pueden tener algún tipo de fruto en el momento expansivo de mejorar las condiciones, pero lo que hacen es reproducir las condiciones de la crisis y reproducir las condiciones del empeoramiento de la fuerza de trabajo. Y en ese sentido, cualquier discusión de política pública y de acción política más en general requiere tener esto en cuenta, y por lo tanto pensar una alternativa que no parta de las políticas que se vienen desarrollando, pero tampoco de los sujetos de apropiación de esas políticas. Es decir, el sostén de ese capital industrial, el sostén de esas pequeñas empresas con baja productividad, no arrojan una solución al problema. Y por tanto hay que pensar formas de apropiar la renta que sean mucho más potentes y que le permitan, sobre la base de una acción política no vinculada a los capitales que han sido los beneficiarios de este tipo de políticas públicas y al personal político que las reprodujo, una independencia en ese sentido permitiría avanzar hacia una perspectiva superadora. Muchas gracias.